época tenemos enfermedades comunes como son los resfríos, los dolores de garganta, todo lo que tiene que ver con las complicaciones respiratorias. Como nutricionista hay que organizar las comidas e incluir siempre alimentos que sean ricos en vitamina C, ¿no es cierto? Entonces nos proporcionan protección y además nos ayudan a absorber mejor el hierro que consumimos de otros alimentos, ¿sí? Otra cosa que hay que evitar, por ejemplo, cuando uno está resfriado, son el consumo de harinas blancas, porque al consumirlas también aumentamos si ya tenemos mucosidad, la aumentamos, tiene esa propiedad en el cuerpo. Una cuestión que ignoraba por completo, sabía que la vitamina C nos ayudaba a los procesos justamente de enfermedades respiratorias o para evitarlas, pero ignoraba por completo lo de las harinas. ¿Alguna recomendación de cómo ingerirlo para que no sea aburrido? Porque uno relaciona solamente los cítricos y hace rápido un enlace y a la cabeza vienen las naranjas, los limones y parece que la única manera es a través de infusiones. ¿Hay alguna manera más de incorporarlo para que sea más llevadero? Sí, el problema está en que la vitamina C no es termorresistente, entonces a través del calor nosotros la matamos, vendría a ser. Entonces debemos consumirla en crudo. Todos los alimentos que sean ricos en vitamina C los debemos consumir en crudo. Bien. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque por ahí uno cree que haciendo una tarta o en una infusión y demás pierde gran propiedad, así que... además de los famosos limones, naranjas, ¿cuáles otros alimentos tienen vitamina C? Solamente... Los cítricos son los más ricos en vitamina C. Perfecto. Bueno, ahora una consulta que tiene que ver con los chicos. Van a clases, salen muy temprano, sobre todo los que arrancan a primera hora del día. ¿Qué recomendaciones en cuanto a alimentos para que estén bien nutridos, con energías para iniciar el día? Bueno, como siempre digo, el desayuno es la comida más importante del día. Entonces debe ser copioso, ¿no es cierto? Se va adecuando a la edad y a la actividad que haga cada chico y a los horarios que tengan. Pero siempre hay que tener en cuenta que es la comida más importante. Hoy en día, por el tema de temperaturas, lo que se recomienda son infusiones tibias o calientes. Ya se está dejando por ahí un poco de lado lo que es el yogur o el jugo exprimido, pero sí puede ser, por ejemplo, una infusión cortada con leche o leche con cereales, más galletitas, tostadas, algo que le dé temperatura al cuerpo. ¿Cuáles son las comidas más recomendables para esta época del año? Como hay que adaptarse a la temperatura que nos da el clima, obviamente, sí o sí estamos aumentando las calorías de cada plato que nosotros consumimos. Siempre lo recomendable es que la persona tenga un plan adecuado para su peso, para su edad, para la actividad que realiza, entonces puede igualar lo que uno ingiere con lo que uno va gastando. O sea, por ahí ingiere demasiado y abandona la actividad física por una cuestión de que le da frío o un poco de fiaca y no lo hace. Entonces, si sabemos que por la época del año vamos a aumentar las calorías que estamos comiendo, aumentar también la actividad física o no dejar de hacerla, ¿sí? Porque ya es propia de la época que las calorías en vez de ser 2.000, 2.500, que es en promedio, se aumenten. ¿Es una cuestión natural que en el invierno subamos de peso? ¿Es casi como una regla, una necesidad? ¿O no es necesario pasar por esta época del año y ganar en kilos? En algunas personas se da y en otras no. Justamente para la que tiene una rutina y ya hábitos alimentarios, mantiene sus horarios y sus proporciones en los alimentos y sigue manteniendo la actividad física. Otras personas por ahí ya cuando empieza un poco el fresco abandonan lo que es la actividad física, empiezan a comer comidas más calóricas, dejan de lado los alimentos crudos o las frutas, que incluso es necesario consumirlas durante todo el año, pero por ahí comer una ensalada o unas frutas como que le da frío también y las abandonan directamente, ya dejan de consumirlas. Entonces la persona que es más estricta con su alimentación es la que logra mantener el peso durante todo el año. Esto que decías es real. El consumo de ensaladas frías justamente nos provoca frío y es lo que queremos evitar. ¿Hay algún efecto negativo en ingerir alimentos muy frescos en esta época del año? ¿Pueden generarnos, cólicos, dolores? ¿O es nada más una cuestión de hábitos y de acostumbramiento? Sí, bueno, eso depende de la temperatura a la que lo tomemos, ¿no es cierto? Por ahí hay gente que está acostumbrada en el verano a consumir un licuado por la mañana y en el invierno, por la temperatura que tenemos, obviamente en el cuerpo lo que va a provocar es un malestar digestivo. Pero la persona que está acostumbrada normalmente no tiene problemas. Sí, el que está continuamente haciendo cambios en la dieta puede llegar a encontrarse con algún malestar digestivo.